La vigilante nocturna fue acusada de dormir en el trabajo y el millonario vio el libro que ella leía. Era el mismo que él le leía a su hija todas las noches antes de que desapareciera hace 24 años. Las 3 de la madrugada siempre habían sido el momento más silencioso en el condominio residencial Las Palmas. Era entonces cuando Camila Ríos podía escuchar sus propios pensamientos, cuando el eco de sus pasos resonaba por los pasillos de mármol como susurros de fantasmas que no conocía. Con su uniforme azul marino impecable y la linterna colgando de su cinturón, recorría los jardines perfectamente cuidados, donde cada planta parecía colocada con precisión matemática. Otra noche más en el paraíso de los ricos, murmuró para sí misma, ajustando la gorra que siempre le quedaba un poco grande. Camila tenía 28 años, pero a veces se sentía como si hubiera vivido 1000 vidas diferentes. Había algo en su interior que no lograba explicar, un vacío que se extendía desde sus primeros recuerdos hasta el presente, como si le faltaran piezas fundamentales de un rompecabezas que jamás había visto completo. Se dirigió hacia su puesto favorito, el pequeño jardín trasero donde una fuente de cantera susurraba melodías nocturnas. Ahí, bajo la luz tenue de una lámpara ornamental, sacó de su mochila un libro viejo y amarillento. Las páginas estaban desgastadas por el tiempo y el uso, y el lomo mostraba un título casi borrado: Estrellas en el jardín. No recordaba cuándo había llegado ese libro a sus manos. Elena, la mujer que la había criado hasta los 14 años. Siempre decía que era un regalo especial, pero nunca explicaba de quién. Cuando Elena murió y Camila fue enviada al orfanato, ese libro fue lo único que pudo conservar de su vida anterior. Había una vez una niña que coleccionaba estrellas en frascos de cristal. Leyó en voz baja, como había hecho cientos de veces antes. Esas palabras tenían un efecto extraño en ella. Le provocaban una sensación de calidez en el pecho, pero también una tristeza profunda, que no sabía de dónde venía. A veces, mientras leía, le llegaban imágenes borrosas, un cuarto azul, una voz masculina leyendo las mismas palabras, el aroma de colonia cara y el sonido de una risa infantil que podría haber sido la suya. Un ruido de pasos la sacó de sus pensamientos. Se irguió inmediatamente, guardando el libro en su mochila con un movimiento rápido y preciso. Eran las 3:30 de la madrugada. Nadie debería estar despierto a esa hora en Las Palmas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, encendiendo su linterna. Una figura elegante emergió de entre las sombras. Era un hombre de unos 50 años, alto, de cabello canoso perfectamente peinado y vestido con un traje que probablemente costaba más que el sueldo anual de Camila. Sus ojos verdes tenían una intensidad que la desconcertó. «Disculpe, señor. Los jardines están cerrados para los residentes después de las 10 de la noche», dijo Camila. Adoptando su tono profesional más cortés, el hombre la observó con una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. «Soy Leonardo Valcárcel, del Penthouse 1501. Recibí una queja sobre ruidos extraños en esta zona. Como parte del consejo de administración, vengo a investigar». Camila conocía ese nombre. Leonardo Valcárcel era uno de los residentes más influyentes del condominio, dueño de una empresa constructora que había levantado medio Polanco. También sabía que era viudo y que rara vez se le veía por los jardines. «No he escuchado nada fuera de lo normal, señor Valcárcel. Todo está en orden». Leonardo se acercó un paso más, y Camila notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Cómo te llamas?» «Camila Ríos, señor. Llevo 3 años trabajando aquí». «Camila», repitió él, como si saboreara cada sílaba. «¿Qué estabas leyendo?» La pregunta la tomó por sorpresa. Los residentes nunca mostraban interés personal en los empleados. «Solo un libro viejo, señor. Nada importante. ¿Puedo verlo?» Había algo en su voz que no sonaba a petición sino a súplica. Camila dudó un momento antes de sacar nuevamente el libro de su mochila. Cuando Leonardo lo vio, todo el color se desvaneció de su rostro. Extendió la mano con tal cuidado que parecía que el libro fuera a desintegrarse al tocarlo. «Estrellas en el jardín», leyó el título con voz quebrada. «¿De dónde lo sacaste?» «Me lo dio mí, la mujer que me crió». «¿Por qué? ¿Lo conoce?» Leonardo cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra un dolor físico. «Solía leer este libro a mi hija todas las noches, antes de dormir». Era su favorito. Camila sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Solía? ¿Ya no?».
Ella desapareció hace 24 años. Tenía 4 años cuando se la llevaron de mi casa durante una fiesta. Nunca la volvimos a ver. El silencio se extendió entre ellos como un velo pesado. Camila no sabía qué decir. Había algo en la manera en que este hombre la miraba que la ponía nerviosa, y al mismo tiempo despertaba en ella una extraña familiaridad. «Lo siento mucho, señor», murmuró finalmente. «No puedo imaginar lo terrible que debe haber sido». Leonardo le devolvió el libro con manos temblorosas. «¿Tienes hijos?» «Camila, no, señor. Ni siquiera tengo familia. Crecí en un orfanato». Las palabras parecieron impactarlo como un golpe físico. Se llevó una mano al pecho y retrocedió un paso. ¿Un orfanato? ¿Desde cuándo? Desde los 14 años. Antes de eso vivía con una mujer llamada Elena, pero ella no era mi madre biológica. Nunca supe quiénes fueron mis padres reales. Leonardo se quedó inmóvil, estudiando cada detalle del rostro de Camila bajo la luz amarillenta de la lámpara. Había algo en sus ojos que la hacía sentir desnuda, como si pudiera ver directamente a través de ella. «¿Cuántos años tienes?» 28. La matemática era simple y devastadora. Si su hija hubiera vivido, tendría exactamente esa edad. «Tengo que irme», dijo Leonardo abruptamente, dándose la vuelta. «Señor Valcárcel, ¿está usted bien?» Él se detuvo sin voltear. «Sí, solo. Cuídate, Camila. Este lugar puede ser más peligroso de lo que parece». Y se alejó a paso rápido, dejando a Camila sola con más preguntas que respuestas. Se quedó ahí parada, abrazando su libro contra el pecho, sintiendo que algo fundamental había cambiado en esos pocos minutos de conversación. Esa noche, por primera vez en años, no pudo terminar de leer su capítulo favorito. Las palabras se difuminaban ante sus ojos, y una inquietud extraña se había instalado en su estómago. Mientras tanto, en el penthouse 1501, Leonardo Valcárcel se servía su tercer whisky de la madrugada, con las manos aún temblando. En la mesa de centro estaba abierto un álbum de fotos amarillentas. En una de ellas, una niña de 4 años de cabello oscuro y ojos grandes sonreía mientras sostenía un libro. «Estrellas en el jardín. Aurora», susurró al vacío de su sala. «¿Eres tú, mi niña?» ¿Leonardo no había dormido en toda la noche? A las 6 de la mañana seguía sentado en su sillón de cuero, rodeado de álbumes de fotos y recortes de periódico amarillentos que documentaban la desaparición de Aurora. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero cada vez que cerraba los párpados, veía el rostro de Camila iluminado por la luz del jardín. La semejanza era inquietante, no solo físicamente, aunque eso ya era suficiente para quitarle el aliento, sino en gestos pequeños, casi imperceptibles, la manera en que había inclinado la cabeza al escucharlo, cómo había protegido instintivamente el libro contra su pecho, incluso la forma en que había pronunciado ciertas palabras. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había encontrado a Camila. Todo había empezado 24 años atrás, en una noche muy parecida a esta, 15 de marzo de 1999. Casa de los Valcárcel, Lomas de Chapultepec. La fiesta había sido idea de Marta para celebrar el tercer aniversario de Constructora Valcárcel. La casa estaba llena de socios, clientes importantes y políticos de medio pelo que bebían champán francés mientras discutían negocios. Leonardo odiaba ese tipo de eventos, pero Marta insistía en que eran necesarios para mantener su posición social. Aurora había pasado toda la tarde emocionada por la fiesta. A sus 4 años, cualquier reunión de adultos le parecía fascinante. Llevaba puesto su vestido azul favorito, el que hacía juego con sus ojos, y había insistido en que Elena le hiciera 2 coletas perfectas. «Papi, ¿me vas a leer mi cuento esta noche?», había preguntado Aurora, tirando de la manga de su smoking, mientras él saludaba a los invitados. «Por supuesto, princesa, después de que se vayan todos los señores aburridos. ¿Está bien?». Ella había sonreído y corrido de vuelta hacia Elena, quien la vigilaba desde una esquina del salón. Elena Mendoza llevaba 5 años trabajando para la familia. Era una mujer silenciosa, eficiente, que parecía adivinar las necesidades de Aurora antes de que la niña las expresara. «Elena, asegúrate de que Aurora se acueste temprano», le había dicho Marta esa noche, ajustándose el collar de perlas. «No quiero que ande correteando entre los invitados». «Sí, señora Marta, ya le preparé su cuarto».
Esas fueron las últimas palabras que Leonardo recordaba haber intercambiado sobre Aurora esa noche. A las 11:30, cuando los últimos invitados se marchaban, Marta se dio cuenta de que no había visto a Aurora en horas. «¿Dónde está la niña?», preguntó, con esa voz aguda que usaba cuando algo no salía según sus planes. «Debe estar durmiendo», respondió Leonardo, aflojándose la corbata. Elena la acostó temprano, pero cuando subieron a revisar, la cama de Aurora estaba vacía. Las sábanas ni siquiera habían sido movidas. «Elena», gritó Marta por toda la casa. «Elena, ven acá inmediatamente». No hubo respuesta. La búsqueda frenética reveló lo imposible. Tanto Aurora como Elena habían desaparecido sin dejar rastro. La ropa de la niña seguía en su lugar, sus juguetes intactos. Solo faltaba una cosa: el libro, Estrellas en el jardín, que siempre mantenían en su mesa de noche. La policía llegó a las 2 de la madrugada. Los detectives formularon las preguntas de rutina. Habían notado algo extraño en el comportamiento de Elena. Tenía problemas económicos. Había algún conflicto familiar. Leonardo se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Cómo era posible que una niña de 4 años simplemente desapareciera de su propia casa? Rodeada de decenas de adultos, «Señor Valcárcel», le había dicho el detective Ramírez, «necesitamos que entienda que las primeras 48 horas son cruciales». Elena Mendoza conocía la rutina de la casa, tenía acceso completo y la confianza de la niña. Es probable que se trate de un secuestro planificado. Durante semanas, la casa se convirtió en un centro de operaciones, teléfonos que sonaban constantemente, detectives entrando y saliendo, periodistas acampando en la reja principal. Leonardo puso una recompensa de 5 millones de pesos. Marta dejó de comer, de dormir, de hablar con él. Nunca llegó una llamada pidiendo rescate. Nunca encontraron un cuerpo. Elena y Aurora simplemente se habían esfumado del mundo. El sonido del teléfono lo devolvió al presente. Era Rodrigo, su asistente. «Señor Valcárcel, ¿se encuentra bien? Lo estamos esperando en la junta de las 9». Leonardo miró su reloj. Las 9:15 a.m. Había perdido completamente la noción del tiempo. «Cancela todas mis citas de hoy, Rodrigo. Tengo un asunto personal que atender. Pero señor, la reunión con los inversionistas de Guadalajara. Que esperen, o mejor aún, que se vayan al diablo». Colgó antes de que Rodrigo pudiera protestar. Tenía cosas más importantes que hacer que fingir interés en contratos de construcción. Se duchó, se afeitó y se vistió con la ropa más casual que tenía, un polo azul marino y pantalones de gabardina. Luego se dirigió al sótano, donde guardaba cajas con todos los expedientes de la investigación sobre Aurora. Había conservado cada documento, cada pista, cada testimonio de los últimos 24 años. Sacó una caja etiquetada como Elena Mendoza, antecedentes, y comenzó a revisar. Los investigadores habían sido minuciosos. Elena había nacido en un pueblo cerca de Toluca. Había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 18 años. No tenía hermanos ni familia cercana. Había trabajado para 3 familias antes que los Valcárcel, siempre con referencias impecables. Pero había un detalle que Leonardo había olvidado. Elena había tenido una hija que murió a los 2 años por una enfermedad respiratoria. El expediente médico estaba adjunto. La niña se llamaba Aurora. «Dios mío», murmuró Leonardo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena había perdido a una hija llamada Aurora. Luego había llegado a trabajar para una familia que tenía otra Aurora. ¿Habría sido eso suficiente motivo para...? Siguió revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba. El expediente del orfanato San José de la Montaña, según los registros policiales, habían investigado todos los orfanatos y casas de acogida en un radio de 200 kilómetros de la Ciudad de México. Leonardo marcó el número del orfanato. Una voz femenina y cansada contestó al tercer timbrazo. «Orfanato San José. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Mi nombre es Leonardo Valcárcel. Estoy buscando información sobre una niña que posiblemente ingresó a su institución hace unos 14 años. Se llamaba Camila. Señor, usted sabe que no podemos dar información sobre nuestros niños por teléfono. Entiendo, pero es muy importante. Podría tratarse de mi hija». Hubo una pausa larga. Su hija desapareció cuando tenía 4 años.
Tengo razones para creer que pudo haber sido llevada ahí bajo otro nombre. Señor Valcárcel, necesitaría que viniera en persona, con identificación y algún tipo de documentación legal. La hermana Guadalupe, nuestra directora, es la única autorizada para revisar expedientes antiguos. Estaré ahí en 2 horas. Leonardo colgó y se dirigió hacia su auto, mientras manejaba rumbo al orfanato. No podía dejar de pensar en los ojos de Camila la noche anterior. Había algo familiar en ellos, algo que había despertado una parte de él que llevaba años dormida, en su departamento. Camila se preparaba para otro día de trabajo. Había dormido mal, plagada de sueños extraños donde un hombre de voz grave le leía cuentos en un cuarto que olía a madera y colonia cara. Al despertar, tenía la extraña sensación de que había perdido algo importante, pero no sabía qué. Se vistió lentamente, pensando en la conversación de la madrugada. Había algo en Leonardo Valcárcel que la inquietaba, no solo su historia trágica, sino la intensidad con que la había mirado, como si la conociera de toda la vida. Tomó su libro de la mesa de noche y lo hojeó distraídamente. ¿Por qué un hombre rico tendría el mismo libro que ella? ¿Qué probabilidades había de eso? Un pensamiento absurdo cruzó por su mente. ¿Y si realmente fuera su hija? La idea era ridícula. Por supuesto, los cuentos de hadas no ocurrían en la vida real, especialmente no en la suya, pero mientras se dirigía hacia Las Palmas para su turno vespertino, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Leonardo Valcárcel leyendo «Estrellas en el jardín» a una niña de 4 años, que tal vez, solo tal vez, había sido ella. El orfanato San José de la Montaña se alzaba como una fortaleza gris en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos y ventanas pequeñas que parecían ojos entrecerrados. Leonardo estacionó su BMW frente a la entrada principal, sintiendo que el estómago se le revolvía. No había estado en un lugar como este desde que visitó docenas de ellos durante la búsqueda desesperada de Aurora. La hermana Guadalupe era una mujer menuda de unos 60 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de décadas cuidando niños abandonados. Recibió a Leonardo en una oficina pequeña y abarrotada de expedientes. «Señor Valcárcel, revisé nuestros archivos después de su llamada. Tenemos registro de una niña llamada Camila, que ingresó en octubre de 2009. Tendría unos 14 años en ese momento». Leonardo se inclinó hacia adelante. «¿Cómo llegó aquí?» «Fue traída por las autoridades del Estado de México. Una mujer llamada Elena Mendoza había muerto, y encontraron a la niña viviendo sola en su casa. No había documentos que acreditaran parentesco, y Camila insistía en que Elena era su madre, aunque no había registro oficial de adopción». El corazón de Leonardo se aceleró. ¿Qué más dice el expediente? La niña presentaba signos de trauma emocional leve, pesadillas frecuentes, episodios de ansiedad cuando se mencionaba su vida anterior. Decía recordar muy poco de antes de los 4 años, solo fragmentos confusos. ¿4 años? La voz de Leonardo se quebró ligeramente. Sí, es común en casos de trauma infantil temprano. La mente bloquea memorias dolorosas como mecanismo de protección. La hermana Guadalupe le mostró una fotografía borrosa adjunta al expediente. Una adolescente de cabello oscuro y ojos grandes que miraba directamente a la cámara con expresión seria. Leonardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Puedo quedarme con una copia de esto? Lo siento, señor. Las políticas de privacidad no me lo permiten. Pero puedo decirle que Camila fue una niña difícil al principio. Se escapaba constantemente, tratando de regresar a la casa donde había vivido con Elena. Siempre llevaba consigo un libro viejo que se negaba a entregar. «Estrellas en el jardín», murmuró Leonardo. La monja lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» «Porque ese libro era de mi hija». Esa tarde, Leonardo regresó a Las Palmas con una determinación férrea. Necesitaba observar a Camila más de cerca, buscar señales que confirmaran sus sospechas. Se apostó discretamente en el lobby, fingiendo revisar correspondencia mientras esperaba que comenzara su turno. A las 6 en punto, Camila entró por la puerta principal. Leonardo estudió cada detalle de su apariencia con la intensidad de un detective, la manera en que caminaba con pasos seguros pero silenciosos, cómo saludaba a los otros empleados con cortesía pero manteniendo cierta distancia, la forma en que se tocaba inconscientemente el cuello cuando estaba nerviosa. Había algo más. Cuando Camila pasó cerca de él camino a los elevadores,
Leonardo notó que llevaba algo colgado bajo la blusa del uniforme, un dejo de cadena dorada que se asomaba tímidamente por el cuello. Durante las siguientes 2 horas, Leonardo la siguió a distancia prudente, mientras ella hacía sus rondas. Había desarrollado una rutina específica. Revisaba primero el estacionamiento subterráneo, luego los jardines del nivel principal. Después subía piso por piso verificando las áreas comunes. Era meticulosa, profesional, pero había algo más. Leonardo se dio cuenta de que Camila evitaba ciertas áreas del condominio. Nunca se acercaba demasiado a la zona de juegos infantiles, y cuando pasaba por el salón de eventos del piso 15, donde las familias celebraban cumpleaños y reuniones, apresuraba el paso con visible incomodidad. A las 8:30, mientras Camila revisaba el jardín trasero, Leonardo tomó una decisión. Se acercó lentamente, haciendo ruido suficiente para no sobresaltarla. «Buenas noches, Camila». Ella se volvió, y por un instante, Leonardo creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos. «Señor Valcárcel, no esperaba verlo por aquí otra vez. No podía dormir. A veces caminar por los jardines me ayuda a relajarme». Era una mentira obvia, pero Camila no la cuestionó. Simplemente asintió y continuó con su inspección de rutina. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Leonardo después de unos minutos de silencio incómodo. Camila se tensó visiblemente. «Depende de qué tan personal sea. El collar que llevas puesto tiene algún significado especial». La mano de Camila voló instintivamente a su cuello, cubriendo la cadena que se había hecho visible cuando se agachó a revisar una jardinera. «Es solo algo que tengo desde niña. No tiene importancia. ¿Puedo verlo? ¿Por qué querría usted ver mi collar, señor?». Había defensividad en su voz, pero también curiosidad. Leonardo se dio cuenta de que estaba pisando terreno peligroso. «Disculpa, no quise ser indiscreto. Es que me recordó a algo, de mi hija». Camila lo estudió con esos ojos oscuros que le resultaban tan familiares. Después de un momento que se sintió eterno, se llevó las manos al cuello y sacó la cadena de debajo de la blusa. Colgando del oro delicado, había una pequeña letra A en cursiva, adornada con diminutos cristales que brillaban bajo la luz del jardín. Leonardo sintió que las rodillas se le aflojaban. «Dios mío», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, alarmada por la palidez súbita de Leonardo. «¿Se siente mal? Ese collar. ¿De dónde lo sacaste?». «Se lo dije. Lo tengo desde pequeña. Elena me dijo que siempre lo había usado, que era mío desde bebé». Leonardo se llevó una mano temblorosa al pecho. El collar era idéntico al que había regalado a Aurora para su 4º cumpleaños. Había sido hecho especialmente por un joyero de la zona rosa, una pieza única que él mismo había diseñado. «¿Está usted bien, señor Valcárcel?». Camila se acercó, genuinamente preocupada. «Se ve muy pálido, Camila. Necesito preguntarte algo, y te ruego que seas honesta conmigo». Ella asintió, aunque sus ojos mostraban cautela. «¿Tienes algún recuerdo de antes de los 4 años? ¿Alguna imagen? ¿Algún sueño recurrente? ¿Cualquier cosa?». Camila retrocedió un paso, como si la pregunta fuera un golpe físico. «¿Por qué me pregunta eso? Por favor», solo responde. Hubo un silencio largo, donde solo se escuchaba el murmullo de la fuente. Finalmente, Camila habló con voz casi inaudible. A veces sueño con un cuarto azul. Hay estrellas pegadas en el techo, y alguien me lee cuentos. Una voz de hombre que me hace sentir segura». Leonardo cerró los ojos con fuerza. «¿Algo más?». «Un olor, como a madera cara y una colonia que no logro identificar. Pero son solo sueños tontos. Elena siempre me dijo que tenía mucha imaginación. ¿Y no te parece extraño que tengas esos sueños específicos? Señor Valcárcel, no entiendo por qué me está haciendo estas preguntas. Me está poniendo nerviosa». Leonardo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, demasiado rápido. «Tienes razón, perdóname. Es que hay cosas sobre mi hija perdida que me atormentan, y a veces veo conexiones donde no las hay». Camila guardó el collar de nuevo bajo su blusa, pero su expresión se había suavizado. ¿Cómo era ella? Aurora era especial. Tenía una risa que podía iluminar toda una habitación. Le encantaban las estrellas, por eso decoramos su cuarto con ellas, y adoraba que le leyera cuentos antes de dormir. Debe ser terrible vivir con esa pérdida. Algunos días son más difíciles que otros.
especialmente cuando me encuentro con niñas que podrían tener su edad ahora. Camila lo miró con una mezcla de compasión y algo que Leonardo no pudo identificar. Señor Valcárcel, creo que debería hablar con alguien, un psicólogo, tal vez. No es sano aferrarse tanto al pasado. Tal vez tengas razón. Pero mientras regresaba a su penthouse esa noche, Leonardo sabía que no había manera de que pudiera dejar ir esta pista. El collar, los sueños, la edad, el libro. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. En su departamento, Camila se quedó despierta hasta el amanecer, tocando inconscientemente el collar bajo su pijama. Los sueños del cuarto azul habían regresado con una intensidad renovada, y por primera vez en años, la voz que leía los cuentos tenía un rostro, el de Leonardo Valcárcel. 3 días habían pasado desde la conversación en el jardín, y Leonardo no había podido concentrarse en nada más que en Camila. Había cancelado 2 juntas importantes, y posponía indefinidamente la revisión de contratos que requerían su atención inmediata. Rodrigo, su asistente, ya no se molestaba en preguntar las razones de su comportamiento errático. Esa tarde de jueves, mientras Leonardo fingía revisar reportes financieros en su estudio, el sonido de sirenas lo distrajo. Desde la ventana de su penthouse, podía ver una ambulancia estacionada en la entrada principal del condominio. Su estómago se contrajo con una premonición terrible. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo hacia el elevador. En el lobby encontró a varios residentes arremolinados alrededor del área de recepción. María, la recepcionista, explicaba nerviosamente a los paramédicos lo que había pasado. Fue en el jardín trasero. La vigilante se resbaló cuando subía por las escaleras de emergencia para revisar una luz fundida. Se golpeó contra el barandal de hierro. ¿Camila?, preguntó Leonardo, abriéndose paso entre la multitud. Sí, señor Valcárcel. Está consciente, pero se lastimó el hombro derecho. Los paramédicos dicen que no es grave, pero quieren llevarla al hospital para tomar radiografías. Leonardo siguió a los paramédicos hasta el jardín, donde encontró a Camila sentada en una jardinera, sosteniendo su hombro derecho con visible dolor. Su uniforme estaba desgarrado a la altura del hombro y había sangre en la tela azul marino. ¿Cómo te sientes?, preguntó Leonardo, acuclillándose frente a ella. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Camila con una sonrisa forzada. Pero no es nada grave. Solo necesito que me pongan una curita y ya. Señorita, necesitamos limpiar esa herida y revisarla adecuadamente, intervino uno de los paramédicos. Puede que necesite puntos. Camila suspiró resignada. Está bien, pero no quiero ir al hospital. ¿No pueden atenderme aquí? Necesitamos mejores condiciones de luz y esterilización. Será rápido, se lo prometo. Mientras hablaban, el paramédico cortó cuidadosamente la manga desgarrada del uniforme para acceder mejor a la herida. Cuando la tela cayó, el hombro derecho de Camila quedó completamente expuesto. Leonardo sintió que el mundo se detenía. Ahí, en el hombro derecho de Camila, exactamente en el mismo lugar donde Aurora la había tenido. Estaba la marca de nacimiento. Era pequeña, en forma de media luna, de color café claro, idéntica, perfectamente idéntica. Dios mío, susurró Leonardo, tan bajo que nadie más pudo escucharlo. ¿Señor?, preguntó el paramédico. ¿Se encuentra bien? Leonardo se dio cuenta de que estaba temblando visiblemente. Se incorporó rápidamente, tratando de recobrar la compostura. Sí, estoy bien, solo. Me impresiona ver la sangre. Camila lo miró extrañada. No parecía el tipo de hombre que se impresionara fácilmente. Señor Valcárcel, no es necesario que se preocupe por mí. Solo es un accidente laboral menor. Quiero acompañarte al hospital. No, en serio, no es necesario. Insisto, como miembro del Consejo de Administración, es mi responsabilidad asegurarme de que nuestros empleados reciban la atención médica adecuada. El viaje al Hospital Ángeles duró 20 minutos que se sintieron como horas. Leonardo manejaba su auto en silencio mientras Camila, en el asiento del pasajero, observaba por la ventana. El paramédico había vendado temporalmente su hombro, pero la imagen de esa marca de nacimiento seguía grabada a fuego en la mente de Leonardo. No podían ser 3 coincidencias. El libro, el collar, y ahora esto. Era imposible. ¿Por qué hace esto?, preguntó Camila de repente. ¿Hacer qué? ¿Preocuparse por mí? ¿Interesarse en mi vida?
Los jefes importantes no hacen eso con los empleados de seguridad. Leonardo mantuvo la vista fija en el tráfico. Tal vez porque veo algo en ti que me resulta familiar. ¿Cómo qué? Es difícil de explicar. En el hospital, mientras esperaban en la sala de emergencias, Leonardo aprovechó un momento en que Camila fue al baño para llamar a su hermana Inés. Leonardo, ¿qué pasa? Nunca me llamas a esta hora. Inés, necesito que vengas al Hospital Ángeles, es urgente. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy bien, pero necesito que veas algo. Alguien. ¿De qué hablas? Creo que encontré a Aurora. El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que Leonardo pensó que se había cortado la llamada. Inés, ¿estás ahí? Leonardo, cariño. La voz de Inés sonaba cuidadosamente controlada. ¿Has estado tomando otra vez? No he tomado nada. Estoy completamente sobrio. Y te digo que creo que encontré a nuestra Aurora. Hermano, ya hemos pasado por esto antes. ¿Recuerdas a la niña de Guadalajara? ¿Y a la de Monterrey? Siempre termina siendo una falsa esperanza que te lastima más. Esta vez es diferente. Tiene la marca de nacimiento. Inés. La misma marca de nacimiento. Otra pausa larga. ¿Dónde estás exactamente? Hospital Ángeles. Sala de emergencias. Ven, por favor. Cuando Camila regresó del baño, encontró a Leonardo caminando nerviosamente por la sala de espera. ¿A quién llamó?, preguntó. A mi hermana. Ella conocía muy bien a Aurora. Quiero que te vea. Camila frunció el ceño. ¿Por qué querría su hermana conocerme? Antes de que Leonardo pudiera responder, una voz familiar resonó por el pasillo. Leonardo. Inés Valcárcel se acercaba a paso rápido. Era una mujer elegante de 45 años, con el cabello perfectamente peinado y vestida con un traje de diseñador que gritaba dinero viejo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Leonardo, se posaron inmediatamente en Camila. Inés, te presento a Camila Ríos. Camila, mi hermana Inés. Inés estudió a Camila con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Sus ojos recorrieron cada detalle de su rostro, como si estuviera memorizando cada rasgo. Mucho gusto, Camila, dijo finalmente, extendiendo una mano impecablemente manicurada. Igualmente, señora. ¿Puedo hablar contigo un momento, Leonardo?, pidió Inés, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En privado, se alejaron hacia un rincón de la sala, donde Inés habló en voz baja pero con urgencia. Leonardo, entiendo que quieras ver a Aurora en cada niña que se le parezca, pero esto tiene que parar. Mírala bien, Inés. ¿No ves la semejanza? Veo a una muchacha joven con cabello oscuro, como miles de otras en la ciudad. Tiene el libro de Aurora, el collar que le regalé, y la marca de nacimiento, Inés. La vi con mis propios ojos. Inés se puso visiblemente tensa. La marca de nacimiento, idéntica, en el mismo lugar exacto. Leonardo, por favor. Y no recuerda nada de antes de los 4 años. Creció con una mujer llamada Elena que murió cuando ella tenía 14 años. Después fue llevada a un orfanato. Inés palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Elena, como nuestra Elena, la misma Elena que desapareció con Aurora. En ese momento, una enfermera se acercó. Familiar de Camila Ríos. Sí, respondió Leonardo automáticamente. El doctor quiere verla. La herida no necesita puntos, pero queremos tomarle una radiografía para asegurarnos de que no hay fractura. Mientras llevaban a Camila para los estudios, Inés agarró a Leonardo del brazo. Escúchame muy bien, hermano, aunque esa muchacha fuera Aurora, y recalcó la palabra, aunque. ¿Has pensado en las consecuencias? Han pasado 24 años. Ella no te conoce. Tiene su propia vida. ¿Realmente quieres destruir todo eso basándote en una corazonada? No es una corazonada. Son demasiadas coincidencias. ¿Y qué hay de Marta? Ya le dijiste a tu ex esposa que crees haber encontrado a la hija que la destrozó perder. Leonardo no había pensado en Marta. Después del divorcio, 3 años después de la desaparición de Aurora, habían mantenido contacto mínimo. Ella había rehecho su vida. Se había vuelto a casar. ¿Cómo reaccionaría al saber que Aurora podría estar viva? Una cosa a la vez. Inés. Leonardo, por favor, piénsalo bien antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir. Pero cuando Camila regresó con su brazo en cabestrillo y una sonrisa agradecida, Leonardo supo que ya no había vuelta atrás. Había encontrado a su hija.
y nada ni nadie lo iba a detener de recuperar los 24 años perdidos. Lo que no sabía era que Inés, mientras los observaba, ya estaba calculando cuánto tiempo tendría para actuar antes de que toda su vida cuidadosamente construida se desmoronara. 2 semanas habían pasado desde el incidente en el hospital, y Leonardo no había podido acercarse a Camila como esperaba. Ella había pedido varios días de incapacidad, y cuando regresó al trabajo, mantenía una distancia profesional que lo frustraba enormemente. Parecía intuir que algo había cambiado esa tarde, algo que la ponía en guardia. Esa mañana de sábado, Leonardo se encontraba en su estudio revisando por enésima vez los expedientes de la investigación original, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Señor Valcárcel? Sí. ¿Quién habla? Soy Camila. Camila Ríos. El corazón de Leonardo se aceleró. Camila, ¿cómo conseguiste mi número? Está en el directorio interno del condominio. Escuche, necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? ¿Pero no en Las Palmas? Por supuesto. ¿Dónde prefieres? ¿Conoce el café de la parroquia en La Condesa? Es pequeño, discreto. Estaré ahí en 1 hora. Leonardo llegó 15 minutos antes de la cita y eligió una mesa en el fondo del café, lejos de ventanas y de otros clientes. Cuando Camila apareció, vestida con jeans y una blusa blanca, se veía más joven y vulnerable que con su uniforme de trabajo. Gracias por venir, dijo ella, sentándose frente a él. Sé que esto es extraño. No es extraño. Me alegra que me hayas llamado. Camila pidió un café americano y permaneció en silencio hasta que la mesera se alejó. Señor Valcárcel, las últimas semanas he estado pensando mucho en nuestras conversaciones, en las preguntas que me ha hecho, en la manera en que me mira. Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué has concluido? ¿Que usted cree que yo soy su hija? La directa de Camila lo tomó desprevenido. Había esperado tener más tiempo para preparar este momento. Camila, no lo niegue. Es la única explicación que tiene sentido. Las preguntas sobre mi infancia, el interés en mi collar, su reacción cuando vio mi marca de nacimiento en el hospital. Leonardo suspiró profundamente. Tienes razón, sí lo creo. ¿Por qué? Porque tienes 28 años, la edad exacta que tendría Aurora ahora. Porque creciste con una mujer llamada Elena que desapareció el mismo día que mi hija. Porque tienes el libro que le leía todas las noches, el collar que le regalé para su cumpleaños, y la misma marca de nacimiento en el mismo lugar exacto. Camila lo escuchó sin interrumpir, pero sus ojos mostraban una mezcla de fascinación y terror. ¿Y qué espera que haga con esa información? ¿Que te hagas una prueba de ADN conmigo? ¿Una prueba de ADN? Es la única manera de estar seguros. Si soy tu padre, tenemos derecho a saberlo. Si no lo soy, podremos seguir con nuestras vidas, y yo dejaré de molestarte. Camila bebió su café lentamente, pensando, ¿y si resulta que sí soy su hija? ¿Qué pasaría entonces? Entonces recuperaríamos el tiempo perdido. Conocerías a tu familia real. Sabrías de dónde vienes. Señor Valcárcel, yo no recuerdo haber tenido otra familia. Elena fue mi madre en todos los sentidos que importan. No sé si quiero que eso cambie. Leonardo se inclinó hacia adelante. Camila, Elena te secuestró, te robó de tu hogar, de tus padres que te amaban. Puede que te haya tratado bien, pero eso no borra el hecho de que cometió un crimen terrible. ¿Cómo puede estar tan seguro de que fue Elena? ¿Y si ella me salvó de algo peor? ¿A qué te refieres? No lo sé. Solo, a veces tengo pesadillas donde alguien me está lastimando. No puedo ver quién es, pero hay gritos y miedo. ¿Qué tal si Elena me protegió de eso? Leonardo sintió que se le congelaba la sangre. ¿Qué tipo de pesadillas? Voces que discuten, una mujer que llora, alguien que grita mi nombre, pero no Camila. Otro nombre que no logro entender. Aurora, susurró Leonardo. Camila se estremeció. Sí, eso sonaba como... Se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Camila habló. Si acepto hacerme la prueba, necesito que me prometa algo, lo que sea. Si resulta que soy su hija, iremos despacio. No quiero que mi vida cambie de un día para otro. Necesito tiempo para procesar todo esto. Te lo prometo. Y si resulta que no soy ella, entonces te dejaré en paz para siempre. Camila asintió lentamente. Está bien, hagamos la prueba. 3 días después, en el laboratorio de genética más prestigioso de la ciudad,
Leonardo y Camila se sometieron a las muestras de ADN. El proceso fue rápido e indoloro, pero la tensión entre ellos era palpable. Los resultados estarán listos en 48 horas, les informó la técnica. Pueden llamar después de las 2 de la tarde del viernes para conocer los resultados. Mientras esperaban el elevador, Camila rompió el silencio. ¿Ya le dijo a su familia que estaba haciendo esto? Le dije a mi hermana Inés. Ella no está muy convencida. Y a su exesposa. Leonardo se tensó. Marta no sabe nada aún. Quiero estar seguro antes de involucrarla. ¿Cómo cree que reaccionará? No lo sé. Perdió a Aurora también. Puede que esté feliz, o puede que esté furiosa conmigo por haberle dado esperanzas falsas antes. El elevador llegó y subieron en silencio, cuando se abrieron las puertas en el lobby. Camila se detuvo. Señor Valcárcel, hay algo más que necesita saber. Que hace unos días estuve limpiando las cosas de Elena que aún conservo. Encontré algo escondido en una caja vieja. Leonardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué encontraste? Un diario. Elena escribía en él esporádicamente. Hay entradas de cuando yo era pequeña y menciona cosas sobre mi vida anterior, cosas que no me había dicho nunca. Como que mi nombre real no era Camila y que tenía que protegerme de alguien que me había lastimado antes. Leonardo se apoyó contra la pared. ¿Tienes ese diario? Sí, pero no lo he leído completo. Me da miedo lo que pueda encontrar. Camila, ese diario podría tener respuestas importantes. Lo sé, por eso quería decírselo. Si los resultados del ADN confirman que soy su hija, se lo mostraré. Y si no confirman, entonces lo quemaré. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. La posibilidad de que Aurora hubiera sufrido algún tipo de abuso antes de desaparecer lo atormentaba. ¿Habría sido Elena realmente una rescatista en lugar de una secuestradora? ¿Había fallado él como padre sin siquiera saberlo, en su departamento? Camila tampoco podía conciliar el sueño. Tenía el diario de Elena sobre su mesa de noche, pero no se atrevía a abrirlo. Las pocas páginas que había leído ya habían puesto su mundo patas arriba. Si Leonardo resultaba ser su padre, tendría que enfrentarse a verdades que tal vez prefiriera no conocer. Mientras tanto, en una casa elegante de las Lomas, Inés Valcárcel caminaba nerviosamente por su sala. Había estado haciendo llamadas telefónicas discreta durante días, contactando gente que no había visto en años, gente que creía que nunca volvería a necesitar. En 48 horas sabría si su vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse, y si ese era el caso, tendría que actuar rápido para proteger los secretos que había guardado durante 24 años. Secretos que, si salían a la luz, no solo destruirían a Leonardo, sino que la pondrían en la cárcel por el resto de su vida. El viernes por la tarde, Leonardo había estado sentado frente al teléfono desde las 2 en punto, mirando el reloj como si pudiera acelerar el tiempo con pura fuerza de voluntad. A las 2:47 p.m., finalmente marcó el número del laboratorio. Laboratorios Genética Mex. Buenas tardes. Habla Leonardo Valcárcel. Llamo por los resultados de las pruebas de paternidad realizadas el miércoles. Un momento. Por favor. Los segundos se sintieron como años. Leonardo podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Señor Valcárcel, los resultados están listos. ¿Prefiere que se los enviemos por correo o viene a recogerlos? Dígamelos por teléfono. Lo siento, señor, pero nuestra política es entregar estos resultados únicamente en persona. Con identificación oficial, Leonardo colgó y salió corriendo hacia su auto. En el laboratorio, la doctora Ramírez lo recibió en su oficina con una carpeta manila en las manos. Señor Valcárcel, antes de entregarle los resultados, hay algo que quiera preguntarme sobre el proceso. Solo quiero saber la verdad. La doctora abrió la carpeta y le entregó un documento lleno de números y gráficas que Leonardo no entendía. La prueba de paternidad muestra una probabilidad del 99,9% de que usted sea el padre biológico de Camila Ríos. El mundo se detuvo. Leonardo sintió que todas las emociones de los últimos 24 años lo golpeaban al mismo tiempo. Alivio, júbilo, culpa, terror, amor. Está segura, completamente segura, señor Valcárcel. Camila es su hija. Leonardo salió del laboratorio en un estado de shock. Se sentó en su auto en el estacionamiento
y lloró por primera vez desde la noche que Aurora desapareció. Su niña estaba viva. Su Aurora había estado trabajando en su propio condominio durante 3 años, y él no la había reconocido. Con manos temblorosas, marcó el número de Camila. Señor Valcárcel, los resultados están listos. ¿Puedes venir a mi departamento? Ven, por favor, necesitamos hablar 1 hora después. Ahora. Camila tocaba la puerta del penthouse 1501. Leonardo la recibió con los ojos enrojecidos y el documento del laboratorio en las manos. Siéntate, por favor. Camila se acomodó en el sofá de cuero, con las manos apretadas en el regazo. ¿Qué dicen los resultados? Leonardo le entregó el documento. Eres mi hija. Aurora, eres mi niña perdida. Camila leyó las cifras sin comprenderlas realmente, pero el mensaje era claro. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sé qué se supone que deba sentir, susurró. No tienes que sentir nada específico. Es normal estar confundida. ¿Cómo era yo? Cuando era pequeña, quiero decir. Leonardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Eras la niña más alegre del mundo. Te despertabas cantando todas las mañanas. Te encantaba que te cargara en mis hombros para que pudieras tocar el techo. Y tenías una obsesión con las estrellas. ¿Las estrellas? Por eso decoramos tu cuarto con estrellas fosforescentes en el techo. Decías que querías dormir en el cielo. Una lágrima rodó por la mejilla de Camila. A veces sueño con estrellas en el techo. ¿Y estrellas en el jardín? Era tu cuento favorito. Me pedías que te lo leyera todas las noches. A veces 2 o 3 veces seguidas. Nunca me cansaba. Se quedaron en silencio por un momento, procesando la enormidad de la situación. Mi madre, Marta, ¿sabe algo de esto? Aún no. Quería estar seguro antes de decirle. ¿Cree que querrá conocerme? Leonardo titubeó. Perder a Aurora casi la destruye. Después de 3 años de búsquedas infructuosas, se volvió amarga, distante. Nuestro matrimonio no sobrevivió, pero eras la luz de sus ojos. Aurora, si hay algo de la Marta que conocí aún en ella, estará feliz de tenerte de vuelta. No soy Aurora, dijo Camila de repente. Quiero decir, biológicamente tal vez lo sea, pero no recuerdo ser ella. Soy Camila. He sido Camila toda mi vida. Entiendo. No tienes que cambiar nada si no quieres. ¿Y usted? ¿Qué espera de mí? La pregunta lo desarmó completamente. No lo sé. Durante 24 años soñé con este momento, pero nunca pensé realmente en lo que vendría después. Supongo que me gustaría conocerte, conocer en quién te convertiste, y tal vez, si tú quieres, recuperar algo del tiempo perdido. Camila se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo miedo. ¿De qué? De todo. De no ser la hija que usted esperaba, de lastimar a gente que ni siquiera conozco, de descubrir cosas sobre mi pasado que preferiría no saber. Leonardo sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste del diario de Elena? Sí. ¿Podrías mostrármelo? Camila dudó un momento antes de asentir. Está en mi departamento, pero tengo que advertirle. Hay cosas ahí, cosas perturbadoras. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Juntos. Si tú quieres. Ya no tienes que enfrentar nada sola, Aurora. Camila, ya no estás sola. Por primera vez desde que se conocieron. Camila sonrió genuinamente. Creo que me gustaría eso. El departamento de Camila era pequeño pero acogedor. Decorado con muebles sencillos y plantas que llenaban el espacio de vida, Leonardo se sintió extrañamente emocionado de estar ahí, en el hogar que su hija había construido para sí misma. ¿Quiere un café?, preguntó Camila, visiblemente nerviosa. Sí, gracias. Mientras ella preparaba el café, Leonardo observó los detalles del lugar. Había libros apilados en todas las superficies disponibles, fotos de Camila con otros empleados del condominio, y en una mesita pequeña, enmarcada, una foto de ella con una mujer mayor de cabello canoso. ¿Esta es Elena?, preguntó, tomando la foto. Sí, la tomaron poco antes de que muriera. Leonardo estudió el rostro de la mujer que había criado a su hija. Se veía gentil, maternal. Era difícil reconciliar esa imagen con la de una secuestradora. Se ve como una buena persona. Lo era. Por eso me cuesta tanto creer que me secuestró.
Camila regresó con 2 tazas de café y se dirigió a su habitación. Volvió con una caja de cartón antigua. Todo lo que conservo de Elena está aquí. El diario está hasta abajo. Sacó fotografías, cartas, algunos documentos, hasta que finalmente apareció un cuaderno de tapas rojas, desgastado por el tiempo. Solo he leído las primeras páginas, admitió Camila. Es intenso. Leonardo abrió el diario cuidadosamente. La letra de Elena era pulcra, femenina. La primera entrada estaba fechada el 20 de marzo de 1999, 5 días después de la desaparición. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero no podía quedarme ahí viendo cómo le hacían daño a Aurora. Nadie me va a creer si digo lo que vi esa noche. Es mejor que todos piensen que estoy loca, que me la robé por despecho. Al menos así ella estará a salvo. Leonardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué más dice?, preguntó Camila, viendo su expresión. Leonardo continuó leyendo en voz alta. Aurora no para de llorar. Sigue preguntando por su papá. No entiende por qué no puede regresar a casa. ¿Cómo le explico a una niña de 4 años que la gente que debería protegerla es la que más le puede hacer daño? ¿De qué está hablando?, murmuró Camila. Leonardo pasó varias páginas hasta encontrar una entrada más específica. Hoy Aurora me preguntó por qué la tía Inés le gritaba tanto. Todavía tiene pesadillas con esa noche. La encontré encerrada en el cuarto de servicio, llorando y con moretones en los brazos. Cuando le pregunté qué había pasado, solo repetía: tía Inés dice que soy mala, que papá no me quiere. Ese monstruo le estaba diciendo esas cosas a una bebé. La taza de café se resbaló de las manos de Leonardo y se estrelló contra el suelo. Inés, susurró. Mi hermana Inés. Camila lo miró con horror creciente. ¿Qué está diciendo ese diario? Leonardo siguió leyendo con voz quebrada. Vi cómo Inés la empujó por las escaleras. Aurora se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Cuando traté de ayudarla, Inés me amenazó. Dijo que si abría la boca, se aseguraría de que tanto Aurora como yo desapareciéramos para siempre. Esa mujer está loca de remate. La verdad comenzó a formarse en la mente de Leonardo como un rompecabezas diabólico. Inés había abusado de Aurora. Elena no había sido la secuestradora, sino la salvadora, y él había estado viviendo en la misma casa que el monstruo que había atormentado a su hija. Leonardo no podía moverse. Las palabras del diario de Elena resonaban en su cabeza como martillazos. Su hermana Inés, la mujer que había consolado a toda la familia durante la pérdida de Aurora, que había organizado las búsquedas, que había estado a su lado en los momentos más oscuros, había sido el monstruo del cual Elena había rescatado a su hija. Señor Valcárcel, papá. La voz de Camila lo trajo de vuelta a la realidad. Era la primera vez que lo llamaba papá, y en cualquier otra circunstancia habría sido el momento más feliz de su vida. ¿Está bien? No, respondió con honestidad brutal. No estoy nada bien. Camila se acercó y se sentó junto a él en el sofá, tomando el diario de sus manos temblorosas. Tal vez deberíamos parar aquí. Ya es suficiente por hoy. No, necesito saber todo. Necesito entender qué te hizo mi hermana. ¿Estás seguro? Leonardo asintió, aunque su rostro había perdido todo el color. Camila pasó varias páginas del diario, buscando entradas relevantes. Su propia mano temblaba mientras leía en silencio. Aquí hay algo más, dijo finalmente. Del 2 de abril de 1999. Aurora finalmente me contó lo que pasó la noche de la fiesta. Inés la había llevado al sótano, diciéndole que iban a jugar un juego especial. La encerró ahí durante horas, diciéndole que sus papás ya no la querían, que iba a tener que vivir en la oscuridad para siempre. Cuando Aurora lloró y pidió por Leonardo, Inés le dijo que él había dicho que la odiaba, que era una niña mala que solo causaba problemas. Leonardo se llevó las manos a la cara. Dios mío, mi pobre niña. Hay más, continuó Camila con voz vacilante. Le pregunté a Aurora por qué no le había dicho a su papá lo que estaba pasando. Me dijo que Inés le había explicado que si hablaba, algo terrible le pasaría a Leonardo. Esa maldita mujer tenía aterrorizada a una bebé de 4 años. ¿Por qué?, murmuró Leonardo. ¿Por qué Inés haría algo así? Camila siguió leyendo. Hoy escuché a Inés hablando por teléfono con alguien sobre hacer que la niña desaparezca permanentemente. No entiendo de qué está hablando, pero sonaba decidida.
Creo que está planeando lastimar a Aurora de verdad. No puedo permitir que eso pase. Elena me salvó, susurró Camila. Si no hubiera actuado, Leonardo no podía terminar esa frase. Las implicaciones eran demasiado terribles. Sigue leyendo, le pidió. 15 de marzo de 1999. Es la noche de la fiesta. Acabo de hacer algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Tomé a Aurora y nos fuimos. No podía esperar ni un día más. Inés había conseguido algo, una sustancia que dijo que resolvería el problema de Aurora para siempre. No sé si era veneno o qué, pero no iba a quedarme a averiguarlo. ¿Una sustancia? Leonardo se incorporó bruscamente. ¿Inés iba a envenenar a Aurora? Camila siguió pasando páginas, buscando más detalles. Aquí dice algo sobre por qué Inés hacía todo esto. Aurora me preguntó por qué la tía Inés la odiaba tanto. Traté de explicarle que algunas personas están enfermas del corazón, pero es difícil para una niña entender. Lo que sí entiendo ahora es que Inés veía a Aurora como un obstáculo para algo. Escuché fragmentos de conversaciones telefónicas sobre herencias, sobre dinero, sobre quitar de en medio a la mocosa. Creo que Inés quería que Aurora desapareciera para que el dinero de la familia se quedara con ella. Leonardo sintió una furia que no había experimentado jamás en su vida. La empresa, la herencia, Aurora era mi única heredera directa. Si algo le hubiera pasado, Inés habría sido la siguiente en la línea sucesoria, completó Camila. Exacto. Y cuando Aurora desapareció, Inés se convirtió automáticamente en mi beneficiaria principal. Ha sido la vicepresidenta de Constructora Valcárcel durante 24 años. Camila cerró el diario y miró a Leonardo con una mezcla de compasión y horror. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Cómo pruebas algo así después de tanto tiempo? El diario es evidencia. Es la palabra de una mujer muerta contra la de Inés. Y Elena técnicamente cometió un secuestro, aunque fuera para protegerte. Se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. ¿Sabe qué es lo más terrible de todo esto?, dijo finalmente Camila. ¿Qué? Que Inés ha estado fingiendo ser la tía amorosa todo este tiempo. Cuando me conoció en el hospital, me miró como si fuera un fantasma. Ahora entiendo por qué. Debe haber sido un shock terrible para ella verte ahí. ¿Cree que sospecha que usted sabe la verdad? Leonardo reflexionó sobre las últimas semanas, el comportamiento extraño de Inés, sus intentos de disuadirlo de investigar a Camila, su insistencia en que estaba viendo cosas que no existían. Creo que está nerviosa, pero no creo que sepa que tenemos el diario. ¿Qué hacemos ahora? Primero, necesitamos más evidencias. El diario es un buen comienzo, pero necesitamos algo más sólido. ¿Cómo qué? Registros financieros, testigos, cualquier cosa que pueda corroborar lo que Elena escribió. Camila se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Hay algo más que me está molestando. ¿Qué? Si Inés era tan peligrosa, ¿por qué Elena no fue a la policía? ¿Por qué no les dijo a usted o a Marta lo que estaba pasando? Leonardo había estado pensando en lo mismo, porque Inés es muy inteligente. Probablemente se aseguró de que cualquier historia que Elena contara sonara como la venganza de una empleada despedida. ¿La despidieron? Sí, pero ahora entiendo que probablemente fue porque Elena se estaba volviendo un problema para los planes de Inés. Camila regresó al sofá y tomó las manos de Leonardo. Papá, tengo miedo de Inés. No tienes que tener miedo. No voy a permitir que te pase nada. Pero ¿qué tal si se da cuenta de que sabemos la verdad? ¿Qué tal si trata de hacerme daño otra vez? Leonardo apretó las manos de su hija. Eso no va a pasar. Te lo prometo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque esta vez no eres una niña indefensa de 4 años. Eres una mujer fuerte e inteligente. Y porque esta vez no estás sola. Camila sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Sabe qué es lo extraño? ¿Qué? Que a pesar de todo lo terrible que hemos descubierto, me siento aliviada. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo por qué siempre me he sentido incompleta. ¿Por qué tenía esos sueños extraños? Esas sensaciones de que faltaba algo importante en mi vida. Y ahora sé que tengo un papá que me ha estado buscando durante 24 años. Eso significa mucho para mí. Leonardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Aurora, Camila,
quiero que sepas que ni un solo día en estos 24 años dejé de pensar en ti, ni un solo día dejé de esperarte. Lo sé, puedo verlo en sus ojos. ¿Estás lista para conocer a tu madre? Camila se tensó ligeramente. Marta, tiene derecho a saber que estás viva, y tú tienes derecho a conocerla. Pero ¿qué tal si no le gusto? ¿Qué tal si prefiere el recuerdo de Aurora bebé que la realidad de Camila adulta? Imposible, eres inteligente, valiente, compasiva. Cualquier madre estaría orgullosa de tener una hija como tú. Y sobre Inés, ¿le vamos a decir que sabemos la verdad? Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. Todavía no. Primero quiero hablar con Marta, asegurarme de que estés segura. Y luego vamos a asegurarnos de que Inés pague por lo que te hizo. ¿Cómo? No lo sé aún, pero te prometo que va a pagar. Esa noche, mientras Leonardo conducía de regreso a Las Palmas, una sola certeza ardía en su mente. Inés había destruido su familia una vez. No iba a permitir que lo hiciera de nuevo. Al día siguiente, Camila decidió que necesitaba respuestas que solo podían venir de personas que habían estado ahí durante los eventos de 1999. Se tomó el día libre del trabajo y se dirigió a Lomas de Chapultepec, al barrio donde había nacido como Aurora Valcárcel. La casa de los Valcárcel seguía siendo imponente después de todos estos años. Camila se estacionó al otro lado de la calle y la observó durante varios minutos, tratando de evocar algún recuerdo. Pero la mansión de cantera rosa le resultaba completamente ajena. Su primera parada fue la casa de los Herrera. Los vecinos inmediatos, según el diario de Elena, la señora Herrera había sido testigo de algunas de las rabietas de Inés, con Aurora en el jardín. Carmen Herrera tenía ahora 75 años, pero sus ojos seguían siendo agudos, y su memoria, impecable. ¿Camila Ríos?, repitió cuando Camila se presentó. No conozco a ninguna Camila, pero estudió su rostro detenidamente. ¿Tienes algo familiar? ¿Eres pariente de alguien del barrio? Es posible. Estoy investigando sobre una familia que vivía aquí hace 24 años. Los Valcárcel. El rostro de Carmen se ensombreció inmediatamente. ¡Ay! ¡Qué tragedia la de esa familia! La desaparición de la niña los destruyó completamente. ¿Usted conocía bien a Aurora? Por supuesto. Era una niña preciosa, muy alegre. Siempre andaba en el jardín, persiguiendo mariposas o hablando sola. Aunque en los últimos meses antes de que desapareciera, había cambiado mucho. ¿En qué sentido? Carmen la invitó a pasar y le sirvió café en la sala. Se había vuelto muy tímida, muy callada. A veces la veía llorando sola en el jardín y había desarrollado miedo a cierta gente. ¿Miedo a quién? A Inés, la hermana de Leonardo. Cada vez que esa mujer aparecía, Aurora corría a esconderse detrás de la jardinera o se metía en la casa. Era muy extraño. Camila sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Usted presenció alguna interacción específica entre Inés y Aurora? Carmen dudó un momento. Mira, yo nunca dije nada en su momento, porque pensé que era cosa de familia. Pero, sí, una vez vi a Inés jaloneando a Aurora del brazo, muy fuerte, gritándole algo sobre ser una niña malcriada. La pobre Aurora se veía aterrorizada. ¿Se lo dijo a alguien? Intenté hablar con Marta, pero ella estaba muy ocupada con sus eventos sociales y Leonardo trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa. Pensé que tal vez era solo que Inés era muy estricta con la disciplina. ¿Recuerda algo más sobre la noche que Aurora desapareció? Ay, qué noche tan terrible. Había una fiesta enorme, música hasta muy tarde. Yo estaba molesta por el ruido, pero nunca imaginé que algo así fuera a pasar. ¿Vio algo extraño? Carmen se quedó pensativa. Ahora que lo mencionas, sí. Como a las 11 de la noche vi a Elena, la nana de Aurora, salir por la puerta de servicio con una maleta grande. Me pareció raro porque la fiesta aún no terminaba. ¿Elena parecía nerviosa? Muchísimo. Seguía volteando hacia la casa como si alguien la estuviera persiguiendo. Camila agradeció a Carmen y se dirigió a su siguiente parada, la casa donde había vivido Elena después de llevársela de casa de los Valcárcel. Según los documentos que tenía, Elena había alquilado una pequeña casa en la colonia del Valle bajo un nombre falso. La casa seguía ahí, ahora convertida en una tienda de abarrotes. El propietario actual, un hombre mayor llamado Don Roberto, recordaba perfectamente a Elena.
Claro que me acuerdo de la señora Elena, dijo mientras acomodaba latas en los estantes. Vivió aquí como 8 años con su hija. ¿Su hija? Sí, una niña muy bonita. Elena decía que era viuda, que el papá de la niña había muerto en un accidente. Pagaba la renta siempre puntual, nunca causaba problemas. ¿Cómo era la relación entre Elena y la niña? Muy amorosa. Elena adoraba a esa niña. La cuidaba como si fuera lo más preciado del mundo. Aunque qué, Elena siempre parecía nerviosa, como si estuviera esperando que algo malo pasara. Nunca recibía visitas, nunca hablaba de familia, y a veces los veía practicando qué decir si alguien les hacía preguntas sobre su pasado. ¿Practicando? Sí, como ensayando una obra de teatro. Elena le decía a la niña: si alguien te pregunta de dónde vienes, ¿qué dices? Y la niña respondía: que siempre he vivido contigo. Mami Elena. Camila sintió un nudo en la garganta. Elena realmente había hecho todo lo posible por protegerla. ¿Recuerda cómo se llamaba la niña? Camila. Siempre fue Camila. Su última parada fue la más difícil. Quería hablar con empleados que hubieran trabajado en casa de los Valcárcel durante esa época. Después de hacer varias llamadas, logró contactar a María Guadalupe, quien había sido la cocinera de la familia. Se encontraron en un café cerca del mercado donde María trabajaba ahora. «Ay, niña, ¿qué recuerdos me traes?», dijo María cuando Camila le explicó que estaba investigando la desaparición de Aurora. Esa familia era mi segunda familia. Trabajé para ellos durante 10 años. ¿Cómo era el ambiente en la casa antes de que Aurora desapareciera? Muy tenso. Elena andaba siempre preocupada, como asustada de algo, y la niña Aurora había cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Antes era una niña súper alegre, platicona, pero en los últimos meses se había vuelto muy seria, muy callada. A veces la encontraba llorando en su cuarto. ¿Sabe por qué? María miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. Mira, yo nunca dije nada porque necesitaba el trabajo, pero la señora Inés era muy cruel con Aurora. ¿Cómo? Le gritaba por todo. La castigaba encerrándola en el cuarto de servicio. Le decía cosas horribles. Una vez la escuché diciéndole a Aurora que era una niña mala, que por su culpa sus papás se iban a divorciar. ¿Los padres sabían esto? El señor Leonardo nunca estaba en casa, y la señora Marta, ella estaba tan ocupada con sus cosas sociales que no se daba cuenta de nada. Además, Inés era muy lista. Solo maltrataba a Aurora cuando estaba sola con ella. ¿Elena sabía lo que pasaba? Por supuesto, Elena adoraba a esa niña como si fuera suya. Traté de hablar con ella sobre lo que veía, pero Elena me dijo que ya había intentado hablar con los señores y que no le habían hecho caso. ¿Qué pasó la noche de la desaparición? María se quedó callada por un momento largo. Esa noche fue muy extraña. Inés andaba muy nerviosa, muy alterada. La vi hablando por teléfono varias veces, siempre en voz baja, y como a las 10 de la noche, la vi salir del cuarto de Aurora con una botellita en la mano. Una botellita, sí, pequeña, como de medicina. Cuando le pregunté qué era, me dijo que Aurora tenía dolor de cabeza y que le había dado algo para que durmiera. Camila sintió que se le helaba la sangre. ¿Elena sabía de esto? Elena se puso como loca cuando se enteró. Subió corriendo al cuarto de Aurora, y cuando bajó, tenía a la niña en brazos. Se veía aterrorizada. ¿Qué más recuerda? Elena me dijo: María, si alguien pregunta, tú no viste nada esta noche. Por favor, por el bien de Aurora. Y se fue con la niña por la puerta de atrás. ¿Y usted nunca le dijo esto a la policía? Tuve miedo. Inés me amenazó después. Me dijo que si abría la boca, me iba a acusar de cómplice del secuestro. Cuando Camila regresó a su departamento esa tarde, tenía la confirmación que necesitaba. Elena no solo había sido una heroína, sino que probablemente había salvado su vida esa noche. También tenía la certeza de que Inés Valcárcel era más peligrosa de lo que habían imaginado. Y si descubría que Camila estaba investigando, podría intentar silenciarla para siempre. Esa noche, mientras revisaba todo lo que había descubierto, Camila tomó una decisión. Era hora de confrontar a la mujer que había tratado de destruir su vida cuando era solo una niña inocente. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Leonardo supiera exactamente con qué tipo de monstruo habían estado tratando todos estos años. Leonardo había pasado 2 días planificando este momento.
Después de escuchar todo lo que Camila había descubierto en sus investigaciones, sabía que era hora de confrontar a Inés, pero no iba a hacerlo solo, y no iba a darle la oportunidad de manipular la situación como había hecho durante 24 años. Había citado a toda la familia en la casa de Lomas de Chapultepec, la misma donde todo había comenzado. Marta llegaría a las 6, Inés a las 6:30. Leonardo había programado las llegadas de manera que pudiera hablar primero con Marta a solas. Camila llegó media hora antes que nadie, nerviosa pero decidida. Llevaba en su bolso el diario de Elena y las notas de sus conversaciones con los testigos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Leonardo, mientras recorrían la sala donde habían celebrado la última fiesta que Camila recordaba vagamente. Estoy segura. Necesito verla a los ojos cuando sepa que la descubrimos. Y si niega todo, no va a poder negar las evidencias. Y además, ya no soy una niña de 4 años a la que puede asustar. A las 6 en punto exacto. Marta tocó el timbre. Leonardo la recibió en la puerta. Y Camila se quedó en la sala, esperando. Marta Delgado de Vázquez tenía ahora 52 años. Seguía siendo elegante, pero había una amargura en sus ojos que no existía en las fotografías que Camila había visto. Su segundo matrimonio había terminado en divorcio 3 años atrás, y vivía sola en una casa en Polanco. Leonardo, no entiendo por qué insististe en que viniera aquí, dijo Marta al entrar. Esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos. Hay alguien que quiero que conozcas. Leonardo la llevó hacia la sala, donde Camila se puso de pie al verla entrar. Marta se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró. «¿Quién es ella?» «Marta, te presento a Camila Ríos, pero tú la conociste por otro nombre hace 24 años». Marta se acercó lentamente, estudiando cada detalle del rostro de Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas, cuando llegó a una conclusión imposible. «No, no puede ser. Es Aurora. Marta, nuestra hija está viva». Marta se dejó caer en el sofá más cercano, llevándose las manos al pecho. «Aurora, mi Aurora bebé». Camila se acercó con cuidado. «Hola, mamá». La palabra mamá rompió las defensas de Marta completamente. Se levantó y abrazó a Camila con una desesperación que hablaba de 24 años de pérdida y dolor. mi niña preciosa, ¿dónde has estado? ¿Cómo? ¿Por qué?» «Es una historia muy larga», dijo Leonardo, «y muy complicada». Durante los siguientes 20 minutos, Leonardo y Camila le explicaron a Marta todo lo que habían descubierto: el diario de Elena, los testimonios de los vecinos y empleados, la verdad sobre por qué Elena se había llevado a Aurora. Marta escuchó en silencio, su rostro pasando por todas las emociones posibles: shock, alivio, horror, furia. «Inés», repitió cuando terminaron. «Mi cuñada Inés lastimó a mi hija y probablemente planeaba matarla esa noche», añadió Camila. «Elena me salvó la vida, pero Inés fue quien organizó las búsquedas. Fue quien me consoló cuando yo ya no podía más. Fue quien se aseguró de que las búsquedas fueran en las direcciones equivocadas», interrumpió Leonardo. «Quien sabía exactamente dónde no buscar porque sabía exactamente lo que había pasado». Marta se llevó las manos a la cara. 24 años lloré a mi hija muerta, y mi cuñada sabía que estaba viva. Peor que eso, dijo Camila. Sabía que estaba viva porque ella fue la razón por la que Elena tuvo que llevármela. En ese momento sonó el timbre. Inés había llegado. «¿Están listos para esto?», preguntó Leonardo. Marta se secó las lágrimas y enderezó los hombros. «Más que listo. Quiero ver la cara de esa bruja cuando sepa que la descubrimos». Leonardo fue a abrir la puerta mientras Camila y Marta se posicionaron en la sala. Habían decidido que Inés vería primero a Camila sin explicación, para observar su reacción inicial. «Leonardo», exclamó Inés al entrar, vestida impecablemente como siempre. «Qué sorpresa que me invitaras a venir aquí. Hace años que no pisaba esta casa. Hay algunas personas que quiero que veas». La llevó hacia la sala. Inés entró con confianza, pero se detuvo en seco cuando vio a Camila y Marta juntas. «Marta, ¿qué haces aquí? ¿Y tú?» Sus ojos se posaron en Camila y toda la sangre se drenó de su rostro. «¿Tú eres?» «Sí, Inés», dijo Leonardo con voz fría. «Es exactamente quien crees que es». Inés retrocedió un paso, como si Camila fuera una aparición. «No sé de qué están hablando». «¿En serio?
Camila se puso de pie. ¿No reconoces a la niña que atormentaste durante meses? ¿A la que encerraste en sótanos? ¿A la que ibas a envenenar la noche de la fiesta? Estás loca. No sé quién eres, pero soy Aurora Valcárcel, dijo Camila con voz clara y fuerte. Y sé exactamente lo que me hiciste. Inés miró desesperadamente a Leonardo y luego a Marta. ¿Van a creerle a esta impostora? ¿Una cualquiera que probablemente vio la recompensa y decidió inventarse una historia? Las pruebas de ADN no mienten, Inés, dijo Leonardo, sacando los documentos del laboratorio. Camila es mi hija, y tenemos evidencias de lo que le hiciste. Camila sacó el diario de Elena de su bolso. Elena lo documentó todo. Cada golpe, cada amenaza, cada plan que hiciste para deshacerte de mí. Inés se enderezó, recuperando algo de su compostura. Elena era una empleada descontenta que inventó esas historias para justificar haberse robado a la niña. ¿Van a creer las fantasías de una secuestradora? ¿Y qué hay de María Guadalupe? ¿Y de Carmen Herrera? ¿Y de los otros empleados que vieron cómo maltratabas a Aurora?, preguntó Camila. ¿Todos ellos también están mintiendo? Yo nunca le haría daño a Aurora. La adoraba. ¡Mentira!, gritó Marta, poniéndose de pie. Adorabas el dinero que heredarías si ella desaparecía. Marta, por favor. No me digas, por favor. Marta se acercó a Inés con furia en los ojos. ¿Sabes lo que viví estos 24 años? ¿Sabes cuántas noches me dormí llorando, culpándome por no haber cuidado mejor a mi hija? ¿Y tú sabías que estaba viva? Yo no sabía nada. Elena se la llevó para salvarla de ti, interrumpió Leonardo. Para salvarla de la psicópata que planeaba matarla por dinero. Inés se dirigió hacia la puerta, pero Leonardo le bloqueó el paso. No vas a irte hasta que admitas lo que hiciste. No tengo que admitir nada, y si siguen acosándome con estas acusaciones ridículas, llamaré a mi abogado. Llámalo, dijo Camila, porque vamos a necesitar que esté presente cuando entregemos toda esta evidencia a la policía. Por primera vez, Inés se veía genuinamente asustada. La policía, abuso infantil, intento de homicidio, conspiración. Estoy segura de que encontrarán más cargos, enumeró Leonardo. Además del fraude, añadió Camila, porque durante 24 años has estado manejando dinero que legalmente me pertenecía a mí. Inés se dejó caer en una silla, finalmente derrotada. Ustedes no entienden. La empresa, la familia, todo se estaba desmoronando. Aurora era solo una niña. No sabía nada de negocios. Si algo le hubiera pasado a Leonardo, todo habría terminado en manos de una bebé. Así que decidiste tomar el asunto en tus propias manos, dijo Marta con disgusto. Yo podía manejar la empresa. Yo podía mantener el legado de la familia, asesinando a una niña de 4 años, agregó Camila. Ella no iba a morir. Solo iba a enfermarse un poco y después se detuvo, dándose cuenta de que acababa de confesar. ¿Y después qué, Inés?, presionó Leonardo. Inés los miró a todos con odio puro. Después ya no habría sido un problema para nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Leonardo sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Espera, dijo Inés. Podemos arreglar esto en familia. Aurora está viva. Está bien. No pasó nada realmente terrible. Camila se acercó hasta quedar frente a Inés. ¿No pasó nada terrible? ¿Sabes lo que es crecer sin saber quién eres realmente? ¿Vivir con pesadillas y traumas que no puedes explicar? ¿Perder 24 años con mi verdadera familia? Aurora, ya no soy Aurora para ti. Para ti soy la persona que va a asegurarse de que pagues por todo lo que hiciste. Leonardo marcó el número de emergencias. Policía, por favor. Quiero reportar un intento de homicidio. 6 meses después, el juicio de Inés Valcárcel había sido el escándalo mediático del año. Los titulares hablaban de la tía asesina, el secuestro que duró 24 años y la heredera perdida. Pero para Camila, todo ese circo mediático había quedado atrás. Lo importante era que Inés había sido condenada a 20 años de prisión por intento de homicidio, abuso infantil y fraude. Nunca más podría hacerle daño a nadie. Esa mañana de sábado, Camila se despertó en su nueva casa en las lomas de Chapultepec, a solo 3 cuadras de donde Leonardo había comprado una propiedad para estar cerca de ella. No había querido mudarse de inmediato a la mansión familiar.
Necesitaba tiempo para procesar su nueva realidad, para construir su relación con sus padres de manera gradual. Se vistió con jeans y una blusa azul claro. Había descubierto que el azul era su color favorito desde pequeña, y se dirigió hacia la cocina. Leonardo vendría a desayunar, como hacía todos los sábados desde que habían establecido su nueva rutina familiar. La relación con su padre había florecido de manera hermosa. Leonardo había resultado ser exactamente el tipo de padre que ella habría deseado: paciente, cariñoso, respetuoso de sus límites. Nunca la presionaba para recuperar memorias que tal vez era mejor dejar enterradas, y siempre respetaba que ella siguiera prefiriendo llamarse Camila en lugar de Aurora. Con Marta las cosas habían sido más complicadas al principio. Su madre había querido recuperar el tiempo perdido todo de una vez, lo que había abrumado a Camila, pero con terapia familiar y mucha paciencia, habían logrado construir una relación genuina. Marta había resultado ser una mujer inteligente y fuerte que había canalizado su dolor en trabajo social, ayudando a familias de niños desaparecidos. A las 9 en punto, Leonardo tocó el timbre. «Buenos días, mija». La saludó con un abrazo cálido. «Buenos días, papá». Habían establecido un ritual. Todos los sábados Leonardo le traía flores frescas y pan dulce de la panadería francesa, que había sido su favorita cuando era pequeña, aunque Camila no recordaba haberlo probado antes. Desde la primera mordida había sentido una familiaridad inexplicable. «¿Lista para el gran día?», preguntó Leonardo mientras preparaban café juntos. «Más que lista, estoy emocionada». Ese día iban a inaugurar oficialmente la Fundación Elena Mendoza, una organización dedicada a ayudar a niños desaparecidos y a sus familias. Camila había insistido en nombrarla en honor de la mujer que le había salvado la vida, y tanto Leonardo como Marta habían estado completamente de acuerdo. Ya llegó Marta de Guadalajara. Su vuelo aterriza a las 11. Dice que María Guadalupe y 2 de las otras empleadas que testificaron en el juicio van a venir a la inauguración. Me da mucho gusto. Ellas también fueron parte de mi salvación, aunque no lo supieran en ese momento. Leonardo sonrió mientras observaba a su hija. En 6 meses, Camila había florecido de maneras que él nunca habría esperado. Había dejado su trabajo de vigilante nocturna y había regresado a estudiar. Estaba terminando una licenciatura en psicología, especializada en trauma infantil. Quería ayudar a otros niños que habían pasado por experiencias similares. ¿Sabes qué?, dijo Camila de repente. Creo que Elena estaría orgullosa de todo esto. Estoy seguro de que sí. Le salvaste la vida a una niña, y ahora esa niña va a salvar a muchas otras. Después del desayuno, se dirigieron al orfanato San José de la Montaña. Camila había elegido ese lugar para inaugurar oficialmente la fundación, porque era donde había vivido algunos de los años más difíciles de su vida, pero también donde había aprendido a ser fuerte. La hermana Guadalupe los recibió con lágrimas en los ojos. «Camila, mi niña, no puedo creer lo que has logrado. Cuando pienso en la adolescente triste que llegó aquí hace tantos años, usted me enseñó que el pasado no define nuestro futuro, hermana, que podemos tomar nuestro dolor y convertirlo en algo hermoso». El evento fue pequeño, pero significativo. Estaban presentes los empleados del orfanato, algunos de los niños que vivían ahí actualmente, periodistas especializados en temas sociales, y varias familias que habían perdido hijos. Marta llegó justo a tiempo, acompañada de María Guadalupe y las otras mujeres que habían trabajado en casa de los Valcárcel. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Camila se puso de pie frente al pequeño grupo reunido en el patio del orfanato. Hace 24 años, una mujer valiente tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Elena Mendoza me salvó de una situación terrible, sacrificando su propia seguridad para protegerme. Aunque las circunstancias nos separaron de nuestras familias por años, Elena me enseñó algo fundamental, que el amor verdadero es el que está dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar del otro. Hoy, en su honor, inauguramos la Fundación Elena Mendoza. Nuestro objetivo es simple pero ambicioso: asegurar que ningún niño tenga que enfrentar solo situaciones de abuso o peligro. Vamos a trabajar con familias, con instituciones, con las autoridades, para crear redes de protección que realmente funcionen. También queremos ayudar a familias como la mía, familias que han perdido hijos pero que nunca han perdido la esperanza, porque a veces los finales felices sí existen, solo que llegan de maneras que nunca esperamos. Después del discurso,
Mientras los invitados disfrutaban de un pequeño refrigerio, Camila se escapó hacia el jardín donde solía leer cuando era adolescente. Se sentó en la misma banca donde había pasado tantas horas con estrellas en el jardín. Tratando de entender por qué ese libro le resultaba tan familiar, Leonardo la encontró ahí unos minutos después. ¿Todo bien? Más que bien. Solo estaba recordando que, a la niña que era cuando llegué aquí, tan perdida, tan confundida, me pregunto qué le diría si pudiera hablar con ella ahora. ¿Qué le dirías? Camila sonrió. Que aunque no lo sepa aún, tiene una familia que la está buscando, que la mujer que la crió la amó de verdad, aunque las circunstancias fueran complicadas, y que algún día va a encontrar su lugar en el mundo, y que va a ayudar a muchos otros niños a encontrar el suyo. Exacto. Marta se acercó a ellos, llevando a uno de los niños más pequeños del orfanato de la mano. Camila, este pequeño quiere conocerte. Se llama Diego y tiene 5 años. Diego era un niño de cabello rizado y ojos enormes que miraba a Camila con curiosidad. ¿Es cierto que tú también viviste aquí cuando eras niña? Preguntó con esa franqueza que solo tienen los niños. Sí, es cierto. ¿Y ahora tienes una familia? Ahora tengo una familia. ¿Crees que yo también voy a tener una familia algún día? Camila se agachó para quedar a la altura del niño. Estoy segura de que sí. Y mientras tanto, tienes a la hermana Guadalupe y a todos nosotros cuidándote. ¿Puedes leerme un cuento? Camila miró a Leonardo y a Marta, quienes asintieron con sonrisas emocionadas. ¿Qué cuento te gustaría escuchar? El que tienes ahí, dijo Diego señalando el libro que Camila siempre llevaba consigo. Camila abrió Estrellas en el jardín y comenzó a leer con la misma voz cálida que Elena había usado con ella, y que Leonardo había usado antes de eso. Había una vez una niña que coleccionaba estrellas en frascos de cristal. Mientras leía, otros niños se fueron acercando, sentándose en el césped alrededor de la banca. Leonardo y Marta se quedaron de pie, observando a su hija compartir la magia que había mantenido viva su esperanza durante los años más oscuros. Cuando terminó la historia, Diego la miró con ojos brillantes. La niña del cuento encontró todas las estrellas que buscaba. Al final se dio cuenta de que las estrellas más importantes no estaban en el cielo, respondió Camila. Estaban en las personas que la amaban. Esa noche, mientras Camila guardaba las flores que Leonardo le había traído en un florero, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Había perdido 24 años con su familia biológica, pero había ganado 24 años de experiencias que la habían convertido en la persona que era ahora. Elena le había dado un regalo más valioso que la vida. Le había enseñado que el amor no se define por la sangre, sino por las acciones, por la disposición a proteger y sacrificarse por el otro. Y ahora, a través de la fundación, podría asegurar que otros niños recibieran esa misma protección cuando más la necesitaran. Mientras se quedaba dormida esa noche, con estrellas en el jardín sobre su mesa de noche, y la certeza de que sus padres estaban a solo unas cuadras de distancia, Camila supo que finalmente había encontrado su lugar en el universo. Los ecos de medianoche se habían transformado en la promesa de un nuevo amanecer,